Si quieres dinero, ve a trabajar. Francisco me gritó con una furia que helaba la sangre, agitando el billete de lotería como si fuera una bandera de guerra. 12 millones de dólares. Esa cifra bailaba en el aire entre nosotros, mientras mi hijo me miraba con un desprecio que jamás había visto en sus ojos. Ahí estaba yo, Aurora Torres, 71 años, parada en la puerta de la casa donde había vivido 4 décadas, viendo cómo el niño que crié se convertía en un monstruo frente a mis ojos. El billete temblaba en su mano sudorosa, y cada número impreso parecía burlarse de mí. Francisco, hijo, por favor. Mi voz salió quebrada, casi un susurro. No me digas hijo. Su grito resonó por toda la calle. Eres una carga que he llevado demasiado tiempo. Una vieja inútil que solo sabe quejarse y pedir. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Señoras con delantales, hombres que regresaban del trabajo, niños curiosos. Todos presenciando mi humillación. María Alves me miraba desde su jardín con horror, tapándose la boca con las manos. Sus ojos brillaban con lágrimas de indignación, pero yo sabía que no podía hacer nada para ayudarme. Tienes 1 hora para sacar tus cosas de mi casa. Francisco escupió cada palabra como si fuera veneno. No quiero verte más. Voy a vivir mi vida nueva, sin parásitos, sin gente que me quite mi felicidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. 40 años cuidándolo cuando estuvo enfermo con neumonía y casi se muere. 40 años consolándolo cuando lloraba por sus fracasos amorosos. 40 años siendo su refugio cuando perdió trabajos, cuando se divorció, cuando el mundo lo rechazaba. 40 años siendo su madre incondicional. Y ahora, por 12 millones de dólares, me convertía en su enemiga número 1. Este billete cambió mi vida, mamá. Ya no necesito cargar con tu negatividad. Besó el billete como si fuera sagrado, como si fuera la imagen de un santo milagroso. Por fin soy libre de ti. Libre de mí. Esas palabras se clavaron en mi alma como cuchillos oxidados. El mismo hijo que había llevado en mi vientre 9 meses, el que había amamantado durante horas interminables, el que había defendido cuando otras madres criticaban su comportamiento. Ahora me veía como una prisión de la que había logrado escapar. Durante años has vivido de mi dinero, comiendo mi comida, gastando mi electricidad. Su voz se hacía cada vez más cruel, más calculada. Siempre quejándote de tus dolores, de tus pastillas, de que no tienes dinero. Pues ahora yo tengo todo el dinero del mundo, y no voy a compartir ni un centavo contigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas, pero no de tristeza. Era algo más complejo, más profundo. Era la sensación de ver cómo alguien que amabas más que a tu propia vida te pisoteaba sin misericordia. No llores ahora. Francisco se burló, y varios vecinos murmuraron palabras de desaprobación. Tuviste 71 años para hacer algo de tu vida, para conseguir tu propio dinero. Ahora es mi momento. Mi momento. Como si la vida fuera una película donde cada persona tiene su escena de gloria. Como si mis 4 décadas de sacrificio fueran solo tiempo perdido, esperando que él tuviera su momento de triunfo. El viento frío de la tarde movía las cortinas de la ventana de la sala, esas cortinas que yo había cosido a mano cuando Francisco tenía 15 años. Cortinas que había lavado, planchado y reparado cientos de veces. Todo en esa casa llevaba mis huellas, mi cuidado, mi amor. Pero ahora nada de eso importaba. Señora Aurora, venga a mi casa, por favor. María Alves se acercó con pasos temblorosos, desafiando la mirada furiosa de Francisco. No se quede aquí escuchando estas barbaridades. Pero yo seguía inmóvil, mirando a mi hijo contar mentalmente su fortuna. En su cara había una expresión de superioridad que me helaba la sangre. Como si hubiera esperado toda su vida este momento para humillarme, para demostrarme quién mandaba realmente. Te doy 60 minutos para que recojas tus trapos y te largues. Francisco consultó su reloj como si fuera un jefe despidiendo a una empleada inservible. Después de eso, llamaré a la policía por invasión de propiedad privada. Invasión de propiedad privada. En la casa donde había cocinado miles de comidas para él. En la casa donde había desvelado noches enteras cuando tenía fiebre. En la casa que había limpiado, cuidado y protegido durante décadas. En la casa donde había llorado cuando su padre nos abandonó, donde había rezado por su futuro, donde había soñado con verlo feliz. Además, Francisco sonrió con crueldad. Espero que no pienses que vas a volver pidiendo ayuda cuando se te acabe el dinero de tu miserable pensión. Esta puerta estará cerrada para ti para siempre.
Para siempre. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Francisco había decidido enterrarme en vida, borrarme de su existencia como si nunca hubiera sido su madre. Dolores Silva, otra vecina, se acercó lentamente con su bastón, moviendo la cabeza con desaprobación. Francisco, no puedes tratar así a tu madre. No está bien, hijo. No se meta en lo que no le importa, señora Dolores. Francisco la miró con desdén. Mi madre ya cumplió su función. Ahora es tiempo de que cada uno viva su vida. Su función. Como si ser madre fuera un trabajo temporal, como si el amor tuviera fecha de vencimiento, como si los años de sacrificio fueran solo un contrato que había terminado. Mientras caminaba lentamente hacia la casa de María con mi bolsa de medicinas temblando en mis manos, mis piernas ancianas apenas sosteniéndome, algo ardía dentro de mi pecho. No era solo dolor. No era solo traición. Era algo más profundo, más peligroso. Francisco había celebrado su victoria demasiado pronto. Ese billete que había cambiado su vida, ese billete que sostenía como un trofeo de guerra, tenía un secreto que él nunca se molestó en revisar. Un detalle tan pequeño que podría cambiar todo. Un detalle que yo conocía muy bien. Mientras María me preparaba un té de manzanilla en su pequeña cocina, mis ojos se perdían en la ventana que daba directo a mi antigua casa. Francisco estaba en el jardín, hablando por teléfono con alguien, riendo como si hubiera ganado la lotería. Bueno, técnicamente la había ganado, pero había algo que él no sabía. Mi mente voló 40 años atrás, cuando Francisco era solo un niño de 7 años que lloraba porque los otros niños se burlaban de él en la escuela. Su padre, Roberto, había desaparecido una mañana sin explicaciones, dejándonos solas con las deudas y el corazón roto. Recuerdo que Francisco me preguntó llorando, «Mamá, ¿por qué papá no nos quiere?» Y yo le mentí, le dije que papá nos amaba pero tenía que trabajar muy lejos. Desde ese día, me convertí en su padre y su madre. Trabajé doble turno en la fábrica de textiles, cosiendo hasta que mis dedos sangraban. Llegaba a casa a las 10 de la noche, y Francisco siempre me esperaba despierto, con sus tareas a medio hacer y hambre en los ojos. «Mamá, ¿ya llegaste?» Su vocecita era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Los fines de semana, cuando otras madres descansaban, yo lavaba ropa ajena para ganar dinero extra. Francisco jugaba a mis pies mientras yo tallaba y enjuagaba, y a veces me ayudaba tendiendo calcetines pequeños. «Mamá, cuando sea grande voy a trabajar mucho para que tú descanses». Esas palabras ahora sonaban como una broma cruel del destino. Cuando Francisco cumplió 15 años, enfermó gravemente. Los doctores dijeron que necesitaba una operación cara que no podíamos pagar. Vendí las pocas joyas que tenía, incluyendo el anillo de bodas que había guardado como recuerdo de tiempos mejores. No fue suficiente. Pedí préstamos, empeñé todo lo que tenía valor, y finalmente tuve que vender el pequeño terreno que había heredado de mi madre. «Mamá, no vendas el terreno de la abuela». Francisco me suplicó desde su cama de hospital. «Es lo único que nos queda de ella. Hijo, tu salud vale más que cualquier terreno». Le acaricié el cabello mojado por la fiebre. «La abuela estaría feliz de saber que su terreno te salvó la vida». La operación fue un éxito, pero las deudas nos ahogaron durante años. Trabajé hasta los 65 años, hasta que mis manos ya no pudieron sostener las agujas y mi espalda no soportó más las jornadas de pie. Francisco, ya adulto, había conseguido un trabajo modesto en una oficina, pero sus gastos siempre superaban sus ingresos. «Mamá, ¿me puedes prestar para la renta?» «Mamá, se descompuso mi carro, ¿tienes algo ahorrado?» «Mamá, necesito un traje nuevo para una entrevista importante». Siempre yo, siempre mi dinero, siempre mi ayuda. Y yo siempre decía que sí, porque era mi hijo, porque lo amaba más que a mi propia vida. Cuando me jubilé, mi pensión era ridícula. Apenas alcanzaba para mis medicinas y comida básica. Francisco me dijo que podía quedarme en la casa, que él se haría cargo de los gastos grandes. «Mamá, después de todo lo que has hecho por mí, es lo mínimo que puedo hacer». Sus palabras sonaron sinceras entonces. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles sobre el gasto de luz. «Mamá, ¿necesitas tener la televisión prendida todo el día?» Después se quejaba de la comida. «Mamá, estás comprando cosas muy caras, necesitamos ahorrar». Y finalmente, los reproches abiertos. «Mamá, mi sueldo no alcanza para mantener a 2 personas». Yo comencé a comer menos para que él no se quejara. Apagaba las luces temprano para ahorrar electricidad.
Dejé de comprar mis cremas para la artritis porque él decía que eran un lujo innecesario. Poco a poco, me fui haciendo invisible en mi propia casa. El año pasado, Francisco perdió su trabajo. Llegó a casa furioso, culpando a todo el mundo excepto a sí mismo. Es por la crisis, mamá. Es por la economía. Es por los jóvenes que trabajan por menos dinero. Durante 6 meses vivimos de mi pensión, pero él nunca lo reconoció. Al contrario, se quejaba más de mis gastos. Mamá, tus pastillas cuestan una fortuna. Mamá, ¿por qué compras tanto pollo? Con frijoles es suficiente. Mamá, estás gastando demasiado en cosas innecesarias. Innecesarias como jabón, innecesarias como pan, innecesarias como las vitaminas que me había recetado el doctor. Cuando finalmente consiguió otro trabajo, pensé que las cosas mejorarían. Pero Francisco había cambiado. Ya no era el niño agradecido que prometía cuidarme cuando fuera grande. Era un hombre resentido que me veía como una carga, como un obstáculo para su felicidad. Mamá, ya es hora de que pienses en irte a un asilo. Lo dijo un día mientras desayunaba, como quien comenta el clima. Hay lugares muy bonitos donde puedes estar con gente de tu edad. Mi corazón se detuvo. Francisco, ¿qué estás diciendo? Es por tu bien, mamá. Aquí te aburres, no tienes con quién hablar. En un asilo tendrías actividades, amigas, cuidados médicos. Cuidados médicos que yo no podía pagar. Amigas como las que tenía en el barrio desde hacía décadas. Actividades como cuidar el jardín que había plantado con mis propias manos. Pero Francisco ya había decidido. Yo era un problema que necesitaba solución. Ahora, sentada en la cocina de María, viendo a mi hijo celebrar su fortuna, entendía que esa transformación no había sido repentina. Había sido gradual, silenciosa, como un veneno que se extiende lentamente por las venas. Francisco no se había vuelto cruel de la noche a la mañana. Había estado matando su amor por mí durante años, preparándose para este momento. Pero había algo que él no sabía. Algo que cambiaría todo. 3 días después de que Francisco me echara como un perro de la casa, estaba organizando mis pocas pertenencias en la habitación que María me había prestado cuando encontré algo que hizo que mi mundo se tambaleara. Entre mis documentos viejos, guardado en una bolsa de plástico junto con las recetas médicas y facturas, estaba el comprobante de compra del billete de lotería. El mismo billete que Francisco había agitado frente a mi cara como un trofeo de guerra. Mis manos temblaron mientras leía mi propio nombre en el comprobante, Aurora Torres. La fecha coincidía perfectamente. Los números coincidían perfectamente. Hasta la hora de compra estaba ahí, marcada con tinta azul, 3:47 de la tarde del martes pasado. Recordé ese día con claridad dolorosa. Francisco había llegado a casa frustrado porque se le había descompuesto el carro y necesitaba dinero para repararlo. Como siempre, acudió a mí. Mamá, ¿tienes algo ahorrado? Es una emergencia. Yo había juntado $150 vendiendo las plantas de mi jardín a los vecinos, dinero que estaba guardando para mis medicinas del mes siguiente. Toma, hijo. Le di todo lo que tenía sin pensarlo 2 veces. ¿Pero me dejas que compre mi billete de lotería de la semana? Es mi única ilusión. Francisco había rodado los ojos con fastidio. Mamá, eso es tirar el dinero a la basura. Pero bueno, haz lo que quieras con tus $5. $5 que yo había separado de mi pensión durante semanas, moneda por moneda, con la esperanza tonta de una mujer vieja de que algún día la suerte me sonriera. $5 que representaban menos comida, menos medicinas, menos de todo, pero que me daban la ilusión de soñar con un futuro mejor. Caminé hasta la tienda de la esquina como todas las semanas. Don Antonio, el dueño, ya me conocía bien. Los números de siempre, señora Aurora. Siempre los mismos, 07, 15, 23, 31, 42, 08. La fecha de nacimiento de Francisco, mi fecha de nacimiento, y la fecha de muerte de mi madre. Números que llevaban mi historia, mi vida, mi sangre. Sí, don Antonio. Los mismos de siempre. Pagué mis $5 y guardé el billete en mi bolsa vieja de cuero, como hacía cada semana desde hacía 15 años. Pero cuando llegué a casa, Francisco estaba hablando por teléfono sobre el trabajo, caminando nervioso por la sala. Sin pensar, dejé mi bolsa en la mesa de la cocina y fui a preparar la cena. Más tarde, cuando busqué el billete para guardarlo en mi lugar seguro, ya no estaba. Francisco, ¿has visto mi billete de lotería? Le pregunté mientras lavaba los platos. No, mamá, no he visto nada.
Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Seguramente lo perdiste por ahí. Ya estás muy grande para andar cargando papeles importantes. Sus palabras me dolieron, pero las dejé pasar. Pensé que tal vez se me había caído en la calle, o que lo había botado por error con algún recibo viejo. Me resigné a la pérdida de mis $5 y mi pequeña ilusión semanal. Hasta el sábado por la noche, cuando Francisco llegó gritando como un loco que había ganado la lotería. Mamá, ganamos. Ganamos $12 millones. Saltaba por toda la casa, besando el billete como si fuera oro puro. Mi billete ganó. Mi billete ganó. Su billete. En toda su euforia, nunca mencionó que ese dinero venía de mi bolsa, de mi compra, de mis números sagrados. En su mente, de alguna manera, ese billete se había vuelto suyo. Tal vez se convenció a sí mismo de que lo había comprado él. Tal vez simplemente decidió que era suyo porque lo había encontrado. O tal vez sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche, mientras él celebraba y hacía llamadas presumiendo su fortuna, yo me quedé callada en mi rincón. Una parte de mi corazón saltaba de alegría porque por fin tendríamos dinero, porque por fin podríamos vivir sin preocupaciones. Pensé que Francisco compartiría la fortuna conmigo, que me diría, mamá, gracias a tu billete ahora somos ricos. Pero conforme pasaron las horas, me di cuenta de que en su versión de la historia, yo no existía. El billete era suyo, el dinero era suyo, la suerte era suya. Yo era solo una espectadora de su triunfo. Mamá, voy a cambiar mi vida completamente. Me dijo esa noche con los ojos brillando de emoción. Voy a comprar una casa nueva, un carro nuevo, voy a viajar, voy a vivir como siempre quise. Una casa nueva. No nuestra casa nueva. Su casa nueva. Sus planes no me incluían, pero yo seguía sin entender la magnitud de su traición. Los días siguientes fueron extraños. Francisco andaba eufórico, haciendo planes, buscando casas en internet, calculando inversiones. Pero cada vez que yo preguntaba algo sobre el dinero, sobre nuestros planes, él me respondía con evasivas. Mamá, no te preocupes por eso. Tú solo descansa. Mamá, eso son cosas muy complicadas para ti. Mamá, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Como si mi futuro fuera una decisión que él tomaría en algún momento, cuando tuviera tiempo, cuando se le ocurriera acordarse de mí. El martes, exactamente una semana después de que yo comprara el billete, Francisco llegó con papeles del banco. Había cobrado el premio. $12 millones estaban ahora en una cuenta a su nombre. Solo a su nombre. Y yo, Francisco, le pregunté con la voz temblando, ¿qué va a pasar conmigo? Esa fue la primera vez que vi esa mirada fría en sus ojos. Esa mirada que me decía que yo ya no tenía lugar en su nueva vida. Mamá, tú vas a estar bien. Te voy a ayudar a encontrar un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir. No su casa. No nuestra casa. Un lugar. Como si fuera una desconocida buscando refugio. Ahora, sosteniendo el comprobante entre mis manos temblorosas, entendía que Francisco no había actuado por impulso cuando me echó de la casa. Había sido una decisión fría, calculada, premeditada. Había esperado el momento perfecto para deshacerse de mí, para quedarse con todo el dinero sin remordimientos. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado a una mujer que durante 71 años había aprendido a guardar cada papel importante, cada recibo, cada comprobante. Una mujer que tenía la costumbre de conservar las pruebas de su vida. Francisco había ganado $12 millones con mi billete, pero había perdido algo mucho más valioso, la posibilidad de salirse con la suya. María me encontró llorando en silencio en su cocina, sosteniendo el comprobante como si fuera un tesoro perdido. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia silenciosa que había estado creciendo dentro de mi pecho durante días. Aurora, ¿qué pasa? ¿Qué es ese papel? María se sentó a mi lado, poniendo su mano arrugada sobre la mía. Es la prueba de que mi hijo es un ladrón. Las palabras salieron de mi boca como veneno. El billete ganador era mío, María. Yo lo compré, yo elegí los números, yo pagué con mi dinero. María tomó el comprobante con cuidado, como si fuera cristal que podía romperse. Sus ojos se abrieron enormes cuando leyó mi nombre, la fecha, los números que coincidían exactamente con el billete que Francisco había cobrado. Dios mío, Aurora. Esto es robo. Esto es un crimen. Su voz temblaba de indignación. Tienes que ir a la policía ahora mismo. Pero yo negué con la cabeza.
No iba a correr como una desesperada a denunciar a mi hijo. No iba a gritar mi historia a los cuatro vientos como una mujer histérica buscando venganza. Francisco me había enseñado algo muy valioso cuando me echó de la casa, que el silencio puede ser más poderoso que los gritos. No, María. Voy a hacer esto bien. Voy a juntar todas las pruebas, voy a hablar con gente que sepa de leyes, voy a asegurarme de que cuando actúe, Francisco no tenga escapatoria. Los siguientes días los pasé como detective de mi propia vida. Revisé cada papel que tenía guardado, cada recibo, cada documento. Encontré más comprobantes de billetes de lotería anteriores, todos comprados por mí, todos con mi nombre. Encontré el recibo del banco donde había retirado los $150 que le presté a Francisco ese día. Encontré hasta la boleta de venta de mis plantas, que demostraba de dónde había sacado el dinero. Cada pieza de evidencia era como un clavo más en el ataúd de la mentira de Francisco. Por las tardes, me sentaba a la ventana de María a observar mi antigua casa. Francisco había empezado a recibir visitas. Hombres en trajes caros que llegaban en carros lujosos, probablemente asesores financieros o vendedores de propiedades. Lo veía gesticular emocionado, mostrándoles papeles, hablando de sus planes grandiosos. Una tarde llegó una mujer joven, muy bonita, muy arreglada. Se bajó de un carro deportivo rojo y caminó hacia la casa como si fuera una reina. Francisco la recibió con besos y abrazos, presentándola a los vecinos como su novia. Una novia que yo nunca había visto en mi vida, que había aparecido mágicamente después de que él se volviera millonario. ¡Qué casualidad!, ¿no?, murmuré mientras los veía reír en el jardín. 42 años solo, y justo cuando gana la lotería encuentra el amor de su vida. María resopló con desprecio. Esas mujeres huelen el dinero desde kilómetros de distancia, Aurora. Ya verás cómo desaparece cuando se entere de la verdad. La verdad. Esa palabra resonaba en mi cabeza día y noche. Francisco estaba construyendo su nueva vida sobre una mentira gigantesca, y yo era la única persona en el mundo que podía derribar todo su castillo de naipes. Una semana después de encontrar el comprobante, reuní el valor para ir al banco donde Francisco había cobrado el premio. No para hacer escándalo, sino para entender exactamente qué había pasado y qué opciones tenía. Señora, necesito ver algún documento que pruebe que usted es familiar del señor Francisco Torres. La empleada me miró con desconfianza cuando le expliqué mi situación. Saqué mi cédula de identidad, donde claramente se veía que compartíamos el mismo apellido y que yo era mayor que él. Saqué fotos de Francisco cuando era niño, fotos donde aparecíamos juntos. Saqué el certificado de nacimiento de Francisco donde aparecía mi nombre como madre. Entiendo su situación, señora Torres, pero no puedo darle información específica sobre las cuentas del señor Francisco. Lo que sí puedo decirle es que si usted tiene pruebas de que ese billete le pertenecía, debería consultar con un abogado. Un abogado. La palabra me sonaba lejana, intimidante. Yo era una mujer sencilla que había trabajado toda su vida con las manos. Los abogados eran para gente rica, para gente con problemas complicados. Pero ahora yo tenía un problema complicado, y tal vez era hora de buscar ayuda profesional. Esa tarde caminé hasta el centro de la ciudad, donde había varias oficinas de abogados. La mayoría tenían secretarias elegantes que me miraban como si fuera una limosnera. Pero en una oficina pequeña, en un segundo piso, encontré a un hombre mayor que me recibió con amabilidad. Señora Torres, cuénteme su historia. Daniel Rodríguez tenía unos 60 años, cabello gris y ojos bondadosos. Me recordaba a mi padre, que había muerto cuando yo era muy joven. Le conté todo. Desde el día que compré el billete hasta el momento en que Francisco me echó de la casa. Le mostré todos mis documentos, todos mis comprobantes, todas mis pruebas. El licenciado Rodríguez escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Señora, usted tiene un caso muy sólido. Sus palabras me llenaron de una esperanza que no había sentido en semanas. Su hijo cometió varios delitos, robo, fraude, y posiblemente hasta abuso de adulto mayor. Podemos recuperar ese dinero. Pero va a ser muy caro. Le pregunté con miedo. Yo no tenía dinero para pagar un abogado caro. Señora, este caso es tan claro que podemos trabajar con un porcentaje del dinero recuperado. Usted no paga nada hasta que ganemos. El licenciado Rodríguez sonrió con confianza. Además, su historia me recuerda a mi propia madre. Esto no es solo un caso para mí, es una misión personal. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola en esta batalla. Tenía un aliado, alguien que entendía las leyes,
alguien que podía enfrentar a Francisco en su propio terreno. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, pregunté. Estos casos pueden ser rápidos si tenemos pruebas sólidas, y usted las tiene. Tal vez un mes, tal vez 2. Pero señora Torres, hay algo importante que debe entender. Su tono se volvió serio. Una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. Su relación con su hijo va a quedar destruida para siempre. Miré por la ventana de su oficina hacia las calles del centro, donde la gente caminaba apurada con sus vidas normales, sus familias normales, sus problemas normales. Me pregunté si valía la pena destruir para siempre la relación con mi único hijo por dinero. Pero luego recordé su cara cuando me gritó vieja parásita. Recordé cómo me echó como si fuera basura. Recordé cómo había borrado de la historia el hecho de que ese billete era mío. Francisco había destruido nuestra relación mucho antes de que yo encontrara ese comprobante. Yo solo iba a demostrar quién era realmente mi hijo. Licenciado Rodríguez. Le dije con una calma que me sorprendió. Mi hijo ya me enterró en vida. Ahora es mi turno de enseñarle que los muertos a veces resucitan. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de dolor y determinación. Mientras Francisco gastaba mi dinero como si fuera agua, yo me convertí en una detective silenciosa de mi propia justicia. El licenciado Rodríguez me había dado una lista de documentos que necesitábamos para hacer el caso irrefutable, y yo estaba decidida a conseguir cada uno de ellos. Mi primera parada fue la tienda de don Antonio. El viejo tendero me recibió con la misma sonrisa amable de siempre, sin saber que estaba a punto de convertirse en mi testigo más importante. Señora Aurora, ¿cómo está usted? Ya no la he visto por aquí para su billete semanal. Don Antonio limpió el mostrador mientras hablaba. Ya no juega a la lotería. Don Antonio, necesito pedirle un favor muy grande. Me acerqué al mostrador con mis documentos preparados. ¿Usted recuerda que yo compré un billete aquí el martes pasado? El que ganó los 12 millones. Los ojos de don Antonio se iluminaron. Claro que me acuerdo. Fue el billete más grande que he vendido en mis 30 años de tener esta tienda. ¡Qué suerte la de su hijo! Debe estar muy orgullosa. La ironía de sus palabras me atravesó el corazón como una espada, pero mantuve la compostura. Don Antonio, ese billete lo compré yo, con mi dinero, con mis números de siempre. Usted me puede ayudar a demostrarlo. La sonrisa se desvaneció del rostro arrugado de don Antonio. ¿Cómo dice, señora? ¿Su hijo no? Mi hijo me robó el billete y me echó de la casa cuando ganó. Las palabras salieron de mi boca sin emoción, como si estuviera leyendo el periódico. Necesito pruebas de que yo compré ese billete. Don Antonio movió la cabeza con indignación mientras caminaba hacia su vieja computadora. ¡Ay, señora Aurora, qué barbaridad! Déjeme revisar mis registros. Yo guardo todo, hasta el último centavo que entra y sale de aquí. Durante 20 minutos, don Antonio buscó en sus archivos electrónicos. Finalmente, encontró lo que necesitábamos, el registro de venta del billete ganador, con fecha, hora, y una nota que él siempre escribía para identificar a sus clientes habituales. Aquí está, señora. Martes, 3:47 de la tarde, billete de lotería $5, vendido a Aurora, números de siempre, punto. Don Antonio imprimió el registro y me lo entregó como si fuera oro puro. Yo siempre anoto esto porque tengo muchos clientes que juegan los mismos números cada semana. Era otra pieza del rompecabezas, otra prueba irrefutable de que ese dinero era mío por derecho. Mi siguiente parada fue el banco donde había retirado los $150 que le presté a Francisco. La empleada que me atendió revisó mis registros y me entregó una copia del recibo de retiro, donde se veía claramente que había sacado esa cantidad exacta el mismo día que compré el billete. ¿Necesita algo más, señora Torres? La empleada me miraba con curiosidad, probablemente preguntándose por qué una anciana necesitaba documentos tan específicos. No, gracias. Esto es perfecto. Guardé el papel en mi bolsa como si fuera un tesoro. Cada documento era una bala más en mi arsenal de justicia. Esa tarde regresé con el licenciado Rodríguez para entregarle todas las pruebas nuevas. Su oficina olía a café viejo y papeles polvorientos, pero para mí olía a esperanza. Excelente trabajo, señora Torres. El licenciado revisó cada documento con cuidado. Con esto ya tenemos suficiente para presentar el caso. Pero hay algo más que podemos hacer para fortalecerlo. ¿Qué cosa? Podemos solicitar las grabaciones de seguridad de la tienda de don Antonio.
La mayoría de estos negocios tienen cámaras que graban todo lo que pasa en el mostrador. Si podemos probar que usted fue quien compró físicamente el billete, Francisco no tendrá ninguna defensa. La idea de verme en una grabación comprando mi billete me llenó de una satisfacción extraña. Sería como viajar en el tiempo para demostrar mi inocencia. Don Antonio nos ayudó a revisar las grabaciones de su sistema de seguridad. Eran videos borrosos en blanco y negro, pero se veía claramente cuando yo llegaba a la tienda, ponía mi dinero en el mostrador, y don Antonio me entregaba el billete que después guardaría en mi bolsa vieja. Ahí está usted, señora Aurora. Don Antonio señaló la pantalla con orgullo, comprando su billete como cada semana desde hace 15 años. El licenciado Rodríguez sonrió con satisfacción. Con esto, señora Torres, tenemos un caso blindado. Su hijo no podrá negar que ese billete era suyo. Mientras caminaba de regreso a casa de María esa tarde, me sentía diferente. Ya no era la mujer humillada que había sido echada de su propia casa. Era una mujer con un plan, con pruebas, con justicia de su lado. Francisco podía tener 12 millones de dólares, pero yo tenía algo más poderoso, la verdad. Esa noche, mientras María preparaba la cena, me senté en la ventana a observar mi antigua casa. Francisco estaba en el jardín con su nueva novia, enseñándole algo en su teléfono. Probablemente fotos de las casas lujosas que pensaba comprar, o los carros deportivos que quería tener. ¿Sabes qué es lo que más me duele, María? Le dije sin apartar la vista de la ventana. ¿Qué cosa, mi niña? Que Francisco realmente cree que se merece ese dinero. En su mente, él es la víctima que por fin tuvo suerte después de años de luchar. Él cree que yo soy la mala de la historia, que soy una carga que se quitó de encima. María se sentó a mi lado, secándose las manos en su delantal. Los hijos ingratos siempre encuentran la manera de justificar sus crueldades, Aurora. Se convencen de que sus padres se merecen el maltrato. Pero ya no me importa lo que él piense. Me volteé hacia María con una sonrisa que me sorprendió. El licenciado Rodríguez dice que podemos presentar el caso la próxima semana. Francisco va a descubrir muy pronto que robarle a una madre tiene consecuencias. ¿Y si él trata de arreglar las cosas cuando se entere del problema legal? Si viene a pedirte perdón. La pregunta de María me hizo pensar. Una parte de mi corazón de madre todavía esperaba que Francisco reaccionara, que entendiera el daño que me había hecho, que viniera a buscarme llorando como cuando era niño. Pero una parte más fuerte, más fría, ya había cerrado esa puerta para siempre. María, cuando alguien te muestra quién es realmente, hay que creerle la primera vez. Me levanté de la silla con una determinación que me llenaba de fuerza. Francisco me mostró quién es cuando me echó de la casa. Ahora yo le voy a mostrar quién soy yo. Al día siguiente, el licenciado Rodríguez presentó oficialmente la demanda contra Francisco Torres por robo, fraude y apropiación indebida. Los documentos fueron entregados por un oficial de justicia que tocó la puerta de mi antigua casa mientras Francisco desayunaba con su novia. Desde la ventana de María, vi la cara de confusión y después de pánico cuando Francisco leyó los papeles. Vi cómo gritaba al teléfono, probablemente llamando a abogados. Vi cómo su novia lo consolaba con palmaditas en la espalda, sin entender que su mundo de lujo acababa de empezar a desmoronarse. Ya empezó, María. Susurré mientras veía a Francisco caminar nervioso por el jardín. Ya no hay vuelta atrás. Los días siguientes fueron un espectáculo doloroso de ver. Mientras yo esperaba pacientemente que la justicia siguiera su curso, Francisco actuaba como si nada hubiera pasado. Como si esos papeles legales fueran solo una molestia menor que podía ignorar mientras seguía gastando mi dinero. Desde la ventana de María, lo veía salir cada mañana en su carro nuevo, un BMW negro que había comprado la semana anterior. Su novia, que ahora sabía que se llamaba Daniela, lo acompañaba siempre, colgada de su brazo como una decoración cara. Regresaban por las tardes con bolsas de tiendas lujosas, riendo como si fueran una pareja de recién casados en luna de miel. Mira nada más a ese desgraciado. María escupía las palabras mientras preparaba café. Gastando tu dinero como si fuera agua, mientras tú tienes que pedirme prestado para comprar tus medicinas. Era verdad. Mi situación económica era desesperante. Mi pensión apenas me alcanzaba para lo básico, y ahora que no vivía en mi casa, tenía gastos extras que no había contemplado. María me ayudaba con lo que podía, pero ella también era una mujer jubilada con recursos limitados. Mientras tanto, Francisco vivía como un rey. Una tarde llegó una camioneta enorme a la casa, y varios hombres comenzaron a descargar muebles nuevos. Sofás de cuero,
una televisión gigantesca, una mesa de comedor que parecía sacada de una revista. Todo lo que había sido nuestro hogar durante 40 años fue reemplazado en una sola tarde. ¿Ves eso, Aurora? María señaló hacia la casa mientras Francisco dirigía a los trabajadores. Está borrando todo rastro de ti, como si nunca hubieras existido. Pero lo que más me dolía no eran los muebles nuevos. Era ver las fotos. Desde la ventana, podía ver que Francisco había quitado todas las fotografías familiares de las paredes. Las fotos de su infancia, las fotos de sus cumpleaños, las fotos de nosotros dos en Navidades pasadas. Todo había sido reemplazado por cuadros modernos y decoraciones impersonales. Una semana después de recibir la demanda, Francisco hizo algo que me partió el alma. Contrató a unos trabajadores para que cortaran el árbol de mangos que yo había plantado en el jardín cuando él tenía 10 años. Era un árbol hermoso que daba sombra a toda la casa, pero al parecer no encajaba con sus nuevos planes de decoración. «No pueden cortar ese árbol», grité desde la ventana de María, aunque sabía que no podían escucharme. «Ese árbol tiene 30 años. Yo lo planté». María me abrazó mientras yo lloraba viendo cómo destruían uno de mis recuerdos más preciados. Francisco estaba ahí parado, supervisando la destrucción con una expresión fría, como si fuera solo un obstáculo que necesitaba remover. Pero lo peor vino después. Esa misma tarde, Francisco publicó una foto en sus redes sociales. Una foto de él y Daniela brindando con champán en el jardín, exactamente donde había estado mi árbol de mangos. La descripción decía, celebrando mi nueva vida libre de negatividad. A veces tienes que cortar las ramas muertas para que crezcan cosas nuevas. Ramas muertas. Así me veía Francisco ahora, como algo muerto que había que eliminar para que su nueva vida pudiera florecer. Ese muchacho no tiene corazón. María leyó la publicación por encima de mi hombro. ¿Cómo puede escribir esas cosas cuando sabe que tú puedes verlas? Pero Francisco sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era casualidad que hubiera usado esas palabras específicas. Era su manera de enviarme un mensaje, de decirme que yo era el pasado, que él era el futuro, y que nada iba a cambiar eso. Los días pasaron y Francisco siguió su rutina de hombre rico sin preocupaciones. Compraba ropa cara, cenaba en restaurantes elegantes, viajaba a ciudades cercanas con Daniela para conocer propiedades. Todo documentado en sus redes sociales, como si fuera una celebridad mostrando su vida perfecta. Una tarde lo vi recibir a un grupo de amigos en la casa. Amigos que yo nunca había visto en los 40 años que vivimos juntos, pero que ahora parecían como moscas atraídas por la miel del dinero. Pusieron música alta, hicieron una parrillada en el jardín donde había estado mi árbol, bebieron hasta altas horas de la madrugada. ¿Ves cómo celebra? María observaba la fiesta desde su ventana, como si hubiera ganado una guerra en lugar de haberle robado a su propia madre. Pero había algo en la actitud de Francisco que me llamaba la atención. A pesar de toda su ostentación, a pesar de sus sonrisas forzadas y sus celebraciones constantes, yo podía ver algo en sus ojos. Una tensión, una preocupación que trataba de ocultar detrás de su máscara de felicidad. El licenciado Rodríguez me había explicado que Francisco había recibido la notificación oficial de la demanda y que tenía un plazo para responder. También me había dicho que era normal que la parte acusada tratara de seguir con su vida normal mientras buscaba asistencia legal. Su hijo está asustado, señora Torres. El licenciado había sonreído con confianza durante nuestra última reunión. Por eso está gastando el dinero tan rápido. Sabe que su tiempo se está agotando. Una mañana, mientras Francisco lavaba su carro nuevo en el jardín, lo vi hablar por teléfono con alguien. Su lenguaje corporal era completamente diferente. No era el hombre relajado y feliz que mostraba en sus fotos. Era alguien nervioso, agitado, que gesticulaba con desesperación mientras hablaba. Debe estar hablando con su abogado. María preparaba el desayuno mientras observaba la escena. Ya se le acabó la luna de miel con el dinero robado. Esa tarde, Daniela llegó a la casa con más bolsas de compras, pero esta vez Francisco no parecía tan emocionado. La recibió con frialdad, como si sus gastos ya no le causaran la misma alegría de antes. Tuvieron una discusión en el jardín que duró varios minutos, aunque no podíamos escuchar las palabras. Las novias de conveniencia siempre son las primeras en irse cuando huelen problemas. María comentó mientras veíamos a Daniela entrar a la casa con cara de enfado. Esa muchacha no está preparada para la pobreza. Por primera vez en semanas, me reí. No de alegría, sino de ironía.
Francisco había gastado tanto dinero tratando de impresionar a una mujer que no lo amaba, que probablemente ni siquiera lo conocía realmente. Había cambiado a su madre, que lo amó incondicionalmente durante 42 años, por una extraña que lo dejaría en cuanto se acabara el dinero. Francisco está aprendiendo una lección muy cara. Le dije a María mientras veía a mi hijo caminar nervioso por el jardín. Está descubriendo que el dinero robado no trae felicidad, solo trae miedo. Pero aún no había visto nada. Lo que Francisco no sabía era que el licenciado Rodríguez había logrado congelar las cuentas bancarias donde estaba depositado el dinero de la lotería. En unos días más, Francisco descubriría que sus tarjetas de crédito ya no funcionaban, que no podía retirar dinero, que su mundo de lujo se estaba desmoronando más rápido de lo que había imaginado. El verdadero sufrimiento de Francisco apenas estaba comenzando. El momento de la verdad llegó un martes por la mañana, exactamente 2 meses después de que Francisco me echara de la casa. El licenciado Rodríguez me había avisado que ese día saldría la noticia en los periódicos locales y que probablemente habría periodistas preguntando por la historia. Yo estaba preparada. Señora Torres, ¿está segura de que quiere hacer esto público? El licenciado revisó los documentos una última vez antes de la rueda de prensa. Una vez que esto salga a los medios, no hay manera de controlarlo. Licenciado, mi hijo me humilló públicamente cuando me echó de la casa gritando delante de todos los vecinos. Mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en meses. Es justo que la verdad también sea pública. La rueda de prensa se llevó a cabo en las oficinas del licenciado Rodríguez. Había 3 periodistas de periódicos locales y uno de una estación de radio. No era mucho, pero era suficiente para que la historia comenzara a circular. Mi nombre es Aurora Torres, tengo 71 años, y soy la verdadera ganadora de los 12 millones de dólares de la lotería del mes pasado. Comencé leyendo una declaración que había preparado con cuidado. Mi hijo Francisco Torres me robó el billete ganador y después me echó de mi propia casa llamándome parásita. Los periodistas escribían furiosamente mientras yo hablaba. Uno de ellos levantó la mano para hacer una pregunta. Señora Torres, ¿usted tiene pruebas de que ese billete era suyo? Sonreí y saqué la carpeta con todos mis documentos. Tengo el comprobante de compra con mi nombre y la fecha exacta. Tengo el testimonio del vendedor que me conoce desde hace 15 años. Tengo las grabaciones de seguridad donde se me ve comprando el billete. Y tengo el recibo del banco donde retiré el dinero que usé para comprarlo. El silencio en la habitación era absoluto. Los periodistas se miraban entre ellos como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. ¿Su hijo sabía que el billete era suyo cuando se lo apropió?, preguntó una periodista mujer. Francisco tomó el billete de mi bolsa sin mi permiso. Cuando le pregunté por él, me mintió diciendo que no lo había visto. Una semana después, cuando ganó, nunca mencionó que el billete había salido de mi bolsa. En su mente, de alguna manera había convencido de que era suyo. ¿Y cuándo decidió usted tomar acciones legales? Cuando me di cuenta de que Francisco no solo me había robado el dinero, sino que había borrado mi existencia por completo. Cuando entendí que para él yo era solo un obstáculo que había que eliminar para poder disfrutar de la fortuna que había ganado con mi billete. El licenciado Rodríguez tomó la palabra para explicar los aspectos legales del caso. Habló de los cargos que se habían presentado, de las pruebas irrefutables que teníamos, y del hecho de que las cuentas bancarias de Francisco ya habían sido congeladas por orden judicial. ¿Qué busca usted con esta demanda, señora Torres?, preguntó el periodista de radio. ¿Venganza? No busco venganza. Mis palabras salieron firmes y claras. Busco justicia. Busco que se reconozca que una madre de 71 años tiene derechos, que tiene dignidad, que no puede ser tratada como basura solo porque alguien más joven y más fuerte decidió quitarle lo que le pertenece. ¿Estaría dispuesta a perdonar a su hijo si él le devuelve el dinero? Esa pregunta me tocó el corazón, pero ya había pensado mucho en la respuesta. Mi hijo no solo me robó dinero, me robó mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Me dijo que yo era una parásita, que era una carga, que era negatividad de la que él necesitaba liberarse. Pausé para que mis palabras tuvieran impacto. Francisco ya eligió qué tipo de hombre quiere ser. Ahora va a vivir con las consecuencias de esa decisión. La noticia salió en todos los periódicos locales esa misma tarde. Anciana demanda a su hijo por robar billete de lotería ganador, decía el titular principal. La historia incluía fotos del comprobante de compra, testimonios de vecinos, y hasta una entrevista con don Antonio confirmando que yo había sido quien compró el billete. Desde la ventana de María,
Pude ver el momento exacto en que Francisco se enteró de la noticia. Su vecino de al lado llegó corriendo con el periódico en las manos, gritando algo que no pude escuchar. Francisco leyó el titular y su cara se transformó completamente. La máscara de felicidad se le cayó como un vidrio que se hace pedazos. Ya se enteró. María estaba parada junto a mí, observando la escena. Mira cómo tiembla. Francisco caminaba de un lado a otro del jardín, hablando por teléfono con desesperación. Sus gestos eran cada vez más agitados, más violentos. En un momento dado, arrojó el teléfono contra la pared de la casa y gritó algo que resonó por toda la calle. Daniela salió de la casa corriendo, con una maleta en la mano. No esperó a que Francisco terminara su crisis nerviosa. Subió a su carro deportivo rojo y se fue sin mirar atrás, dejando una nube de polvo y el olor de llantas quemadas. Ahí se fue la novia. María comentó con satisfacción. Las ratas siempre abandonan el barco cuando se está hundiendo. Esa noche, Francisco trató de retirar dinero de un cajero automático para ir a buscar a Daniela. Desde la ventana, pudimos ver su cara de pánico cuando se dio cuenta de que sus cuentas estaban bloqueadas. Intentó con 3 tarjetas diferentes, y las 3 fueron rechazadas. Al día siguiente, Francisco llegó a la oficina del licenciado Rodríguez. Yo estaba ahí, esperándolo. Había anticipado que vendría a tratar de arreglar las cosas, a ofrecer algún tipo de negociación. Mamá, por favor, podemos hablar. Francisco entró a la oficina con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Esto se está saliendo de control. Hola, Francisco. Mi voz sonaba extrañamente calmada. ¿Cómo te sientes cuando alguien controla tu dinero? Cuando alguien decide si puedes comer o no, si puedes pagar tus cuentas o no. Mamá, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Francisco se sentó frente a mí, pero no me miró a los ojos. Podemos arreglar esto. Puedo compartir el dinero contigo. Compartir el dinero conmigo. Repetí sus palabras lentamente. El dinero que gané yo, con el billete que compré yo, con mis números de toda la vida. Tienes razón, mamá. El billete era tuyo. Yo me equivoqué. Francisco finalmente me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Pero sigues siendo mi madre. Podemos solucionarlo. El licenciado Rodríguez intervino. Señor Torres, su madre ya no busca soluciones amigables. Busca justicia legal. Usted tuvo la oportunidad de hacer lo correcto desde el primer día, pero eligió humillarla y echarla de su casa. Yo estaba emocionado. Acababa de ganar una fortuna. Francisco gritó con desesperación. La gente hace cosas estúpidas cuando está emocionada. La gente hace cosas estúpidas cuando está emocionada. Repetí sus palabras. Pero llamar parásita a tu madre y echarla de su casa no es una cosa estúpida, Francisco. Es una cosa cruel. Es una cosa que muestra quién eres realmente. Francisco se derrumbó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué necesitas para perdonarme? Lo miré durante un largo momento, este hombre de 42 años que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir durante tantos años. Y sentí algo que me sorprendió, ya no sentía amor por él. Solo sentía pena. Francisco, yo ya no necesito nada de ti. Solo necesito que la justicia reconozca que ese dinero es mío, y que lo que me hiciste estuvo mal. Me levanté de la silla con dignidad. Tú decidiste que yo no tenía lugar en tu vida nueva. Ahora vas a descubrir cómo es la vida sin mí. Los días siguientes fueron como ver una película en cámara lenta donde el protagonista pierde todo lo que creía tener. Francisco se desmoronó de una manera que daba miedo y lástima al mismo tiempo. Su mundo perfecto, construido sobre mi dinero robado, se desintegró como un castillo de arena bajo la lluvia. La primera señal del colapso llegó cuando Francisco intentó vender el carro nuevo para conseguir dinero en efectivo. Pero el licenciado Rodríguez había sido más inteligente que él. Como parte de la demanda, habíamos solicitado que se embargaran todos los bienes comprados con el dinero de la lotería. El BMW negro que tanto le gustaba ya no le pertenecía legalmente. No pueden llevarse mi carro. Francisco gritaba a los oficiales que llegaron con la grúa. Yo lo pagué. Yo tengo los papeles. Señor, usted lo pagó con dinero que no era suyo. El oficial le mostró la orden judicial. Este vehículo es ahora evidencia en un caso de fraude. Desde la ventana de María, vi cómo Francisco corría detrás de la grúa que se llevaba su carro,
como un niño persiguiendo un globo que se le había escapado. Los vecinos salían de sus casas para ver el espectáculo, algunos con lástima, otros con esa curiosidad morbosa que despierta la desgracia ajena. ¡Qué vergüenza está pasando! María movía la cabeza mientras preparaba té. Y todo por su propia culpa. Pero el carro era solo el comienzo. Al día siguiente llegaron más oficiales para embargar los muebles nuevos. La televisión gigantesca, los sofás de cuero, la mesa de comedor que había comprado para impresionar a Daniela. Todo se fue en una tarde, dejando la casa casi vacía. Francisco trataba de negociar con cada oficial que llegaba. Por favor, déjenme quedar con algo. Solo necesito una cama, una televisión pequeña. Su voz había perdido toda la arrogancia que tenía cuando me echó de la casa. Ahora sonaba quebrada, desesperada. Señor Torres, todo lo que fue comprado con el dinero en disputa debe ser embargado hasta que se resuelva el caso. Los oficiales eran profesionales, pero podía ver en sus ojos que sentían lástima por Francisco. Nadie disfruta ver a un hombre destruirse de esa manera. Esa noche, Francisco se quedó solo en la casa vacía. No tenía muebles, no tenía carro, no tenía dinero en el banco. Y por primera vez desde que ganó la lotería, no tenía a Daniela consolándolo. La casa que había sido nuestro hogar durante 40 años ahora era un eco hueco de su fracaso. Pero lo peor estaba por venir. Los periódicos habían tomado la historia y la estaban siguiendo día a día. El hijo que robó la lotería a su madre anciana se había vuelto viral en las redes sociales. La gente compartía la noticia con comentarios llenos de indignación hacia Francisco. Mira, Aurora. María me mostró su teléfono. La gente está muy enojada con Francisco. Dicen que es un monstruo, que cómo pudo tratar así a su madre. Una parte de mí se sentía satisfecha de que la gente entendiera mi dolor. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño que había criado, se sentía triste por ver cómo Francisco se convertía en el villano de una historia que todo el mundo conocía. Al tercer día sin dinero, Francisco empezó a tocar puertas pidiendo ayuda. Primero fue con los vecinos que habían sido testigos de su riqueza temporal. Pero nadie quería ayudar al hombre que había echado a su propia madre de la casa. Señor Francisco, nosotros no tenemos dinero para prestar. Dolores Silva le cerró la puerta a la cara cuando fue a pedirle dinero para comida. Además, después de lo que le hizo a su mamá, no me siento cómoda ayudándolo. Francisco también trató de contactar a los amigos que habían aparecido durante sus días de millonario. Pero esos amigos habían desaparecido tan rápido como habían llegado. Sus teléfonos estaban siempre ocupados, sus mensajes nunca recibían respuesta. Una tarde lo vi parado frente a la casa de María, mirando hacia la ventana donde yo pasaba mis días. Sabía que me podía ver, sabía que estaba tratando de comunicarse conmigo sin palabras. Había desesperación en sus ojos, una súplica silenciosa que me partía el alma. ¿Vas a salir a hablar con él? María me preguntó cuando vio que Francisco llevaba más de una hora parado en la calle. No. Mi respuesta fue firme, aunque por dentro mi corazón de madre gritaba. Francisco tomó su decisión cuando me llamó parásita y me echó como si fuera basura. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esa noche, Francisco durmió en el jardín de la casa. Sin muebles adentro, y sin dinero para ir a otro lado, se acostó en el pasto usando su chaqueta como almohada. Ver a mi hijo, el niño que había protegido de la lluvia y el frío durante tantos años, durmiendo a la intemperie, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar. Pero no salí. No lo consolé. No lo llevé adentro. Francisco había elegido tratarme como si fuera nada, y ahora yo estaba eligiendo tratarlo de la misma manera. Al cuarto día, Francisco finalmente se quebró completamente. Llegó llorando a la puerta de María, golpeando con desesperación. Por favor, déjenme hablar con mi mamá. Sus palabras salían entrecortadas por los sollozos. Por favor, tengo hambre, no tengo dónde dormir, no tengo dinero para nada. María me miró esperando instrucciones, pero yo negué con la cabeza. Dígale que ya no tengo hijo. Las palabras salieron de mi boca como hielo. Dígale que mi hijo murió el día que me echó de mi casa. Francisco cayó de rodillas en el porche de María, llorando como un niño perdido. Mamá, por favor, perdóname. Haré lo que sea para arreglar esto. Te daré todo el dinero, viviremos juntas otra vez, seré el hijo que tú mereces. Pero era tarde, demasiado tarde. Francisco había tenido la oportunidad de ser el hijo que yo merecía durante 42 años. Había tenido la oportunidad de reconocer que el billete era mío desde el primer día.
Había tenido la oportunidad de tratarme con respeto y amor cuando se volvió millonario. En lugar de eso, había elegido humillarme, robarme y desecharme como si fuera basura. Ahora Francisco estaba aprendiendo algo que yo había sabido toda mi vida, que las decisiones tienen consecuencias, y que algunas puertas, una vez cerradas, nunca se vuelven a abrir. Señora Aurora, su hijo está muy mal. María regresó de la puerta con lágrimas en los ojos. Está desesperado, no ha comido en días. María, cuando yo tenía hambre y frío después de que él me echó, Francisco se preocupó por mi bienestar. Mi voz sonaba más dura de lo que había planeado. Cuando él me dijo que fuera a trabajar siendo una mujer de 71 años, pensó en cómo iba a sobrevivir. María entendió mi punto y no dijo nada más. Sabía que yo tenía razón, aunque doliera verlo. Esa noche, Francisco volvió a dormir en el jardín. Pero esta vez no estaba solo. Los periodistas habían descubierto dónde vivía y llegaron a tomar fotos del hombre que había robado a su madre durmiendo como un indigente en su propio jardín. La imagen salió en todos los periódicos al día siguiente, el ladrón de su madre, sin hogar. Francisco había querido ser famoso por ser millonario. Ahora era famoso por ser el hijo más cruel del país. 3 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me encontraba sentada en el jardín de mi casa nueva, tomando té de manzanilla mientras veía crecer las flores que había plantado la semana anterior. El licenciado Rodríguez había ganado el caso completamente. El dinero estaba de vuelta en mi cuenta, Francisco había sido declarado culpable de fraude y robo, y yo había recuperado no solo mi fortuna, sino algo mucho más valioso, mi dignidad. La casa que compré era pequeña, sencilla, pero perfecta para mí. Tenía 2 habitaciones, una cocina acogedora, y lo más importante, un jardín donde podía plantar lo que quisiera sin que nadie me dijera que era un obstáculo para sus planes. Era mi refugio, mi santuario, mi premio después de 71 años de luchar por otros. Francisco había intentado contactarme varias veces después del juicio. Llamadas que no contesté, cartas que no abrí, mensajes que María me transmitía pero que yo rechazaba sin escuchar. Una semana atrás había venido personalmente a tocar mi puerta, pero yo no le abrí. No tenía nada que decirle a un hombre que había demostrado ser capaz de traicionar a quien más lo amaba. Señora Aurora, ¿está segura de que no quiere escuchar lo que tiene que decir? María me había preguntado después de esa visita. Tal vez realmente está arrepentido. María, el arrepentimiento llega cuando las consecuencias duelen, no cuando el corazón cambia. Había regado mis plantas mientras hablaba, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. Francisco no está arrepentido de haberme lastimado. Está arrepentido de haber perdido el dinero. Tenía razón. Los reportes que leía los periódicos me confirmaban que Francisco había intentado apelar la decisión del juez, que había buscado abogados que le prometieran revertir el fallo, que había dado entrevistas donde se presentaba como la víctima de una madre vengativa. No había aprendido nada. Una tarde, mientras podaba mis rosas, llegó una visita inesperada. Daniela, la novia que había desaparecido cuando Francisco perdió el dinero, estaba parada en mi puerta con cara de arrepentimiento fingido. Señora Torres, ¿puedo hablar con usted? Su voz sonaba dulce, como si fuéramos amigas de toda la vida. Creo que hubo un malentendido muy grande. No hay malentendidos, jovencita. Le respondí sin dejar de trabajar en mi jardín. Usted estaba con mi hijo cuando él tenía dinero robado, y desapareció cuando se quedó sin nada. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Pero señora, yo no sabía que el dinero no era de Francisco. Daniela trataba de sonar convincente. Si hubiera sabido la verdad, nunca habría aceptado nada de él. Me reí sin humor. Jovencita, usted apareció en la vida de Francisco exactamente el mismo día que él ganó la lotería. No me insulte pretendiendo que era amor verdadero. Daniela se quedó callada por un momento, probablemente calculando si valía la pena seguir con su actuación. Finalmente, cambió de estrategia. Señora, Francisco está muy mal. Está viviendo en un cuarto rentado horrible, trabajando de noche en una fábrica. Está pagando por sus errores. Bien. Mi respuesta fue firme y sin emoción. Está pagando por sus errores como debe ser. Durante 40 años yo trabajé en fábricas para mantenerlo. Ahora es su turno. Pero usted es su madre. Las madres siempre perdonan. Esas palabras me hicieron detener mi trabajo y mirar a Daniela directamente a los ojos. Las madres que perdonan todo crían hijos que no valoran nada. Francisco tuvo 71 años de mi perdón incondicional.
Ya se acabó ese tiempo. Daniela se fue sin conseguir lo que había venido a buscar. Probablemente había pensado que podía convencerme de reconciliarme con Francisco para volver a tener acceso al dinero. Pero yo ya no era la mujer ingenua que creía en segundas oportunidades infinitas. Esa noche, mientras preparaba mi cena en mi cocina pequeña pero mía, reflexioné sobre el camino que había recorrido. 3 meses atrás era una mujer humillada, echada de su casa como si fuera basura. Hoy era una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado. El dinero de la lotería me había dado seguridad económica, sí, pero lo más importante que había ganado era la certeza de que valía la pena luchar por lo que era correcto. Durante toda mi vida había sido la mujer que cedía, que perdonaba, que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Francisco me había enseñado, sin quererlo, que también tenía derecho a defenderme. Una semana después, mientras leía el periódico en mi jardín, encontré una pequeña noticia en la sección local. Francisco había sido arrestado por tratar de falsificar documentos para reclamar dinero de seguros que no le correspondían. Había intentado estafar a una compañía de seguros presentando reclamaciones falsas por daños que nunca habían ocurrido. No puede dejar de robar, murmuré mientras doblaba el periódico. Ahora está robando a extraños porque ya no tiene familia a quien robar. María llegó esa tarde con más noticias. Aurora, hablé con Dolores Silva. Dice que Francisco perdió su trabajo en la fábrica por llegar borracho. Ahora está viviendo en las calles. ¿Y qué quieres que haga con esa información, María? Le pregunté mientras servía té para las dos. ¿Que salga corriendo a rescatarlo? ¿Que abra mi casa para que vuelva a robarme? No, mi niña. Solo pensé que debería saber. Ya lo sé. Y ya decidí. Me senté en mi silla favorita del jardín, la que había comprado con mi propio dinero ganado legalmente. Francisco eligió su camino cuando me echó de la casa. Ahora está caminando por el sendero que él mismo construyó. El sol comenzaba a ponerse sobre mi jardín nuevo, pintando las flores con tonos dorados que me llenaban de paz. En la distancia podía escuchar a los niños del barrio jugando en la calle, sus risas inocentes recordándome que la vida continúa sin importar cuánto dolor hayamos sufrido. Francisco había tratado de enterrarme en vida, de borrarme de su historia como si nunca hubiera existido. Pero yo había resucitado más fuerte, más sabia, más en paz conmigo misma de lo que había estado en años. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en meses. Oré. No por Francisco, no por su perdón, no por una reconciliación que nunca llegaría. Oré en agradecimiento por haber tenido la fuerza para defenderme, por haber encontrado la valentía para luchar por mi dignidad, por haber aprendido que a veces el amor más grande que puedes darle a alguien es permitirle enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Al día siguiente, Francisco vino una última vez a mi puerta. Lo vi desde la ventana de mi habitación, parado en mi jardín con ropa sucia y cara de derrota total. No salí a abrir. No bajé a consolarlo. No le grité ni le dije palabras crueles. Simplemente dejé que se quedara ahí el tiempo que necesitara para entender que esa puerta estaba cerrada para siempre. Después de una hora, Francisco se fue caminando lentamente por la calle, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Fue la última vez que lo vi. Mientras regaba mis flores esa tarde, sentí algo que no había sentido en décadas. Estaba completa. No porque tuviera dinero, no porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque había aprendido a valorarme a mí misma. Francisco me había enseñado la lección más dura pero más valiosa de mi vida, que no puedes amar a alguien más de lo que te amas a ti misma, y que a veces la única manera de demostrar tu amor propio es cerrando la puerta a quienes te tratan como si no valieras nada. Cerré esa puerta no por odio, sino por amor a la mujer que había luchado 71 años para llegar hasta aquí. Esa era mi victoria, no haberme convertido en alguien cruel, sino haber aprendido a ser alguien fuerte.